Hay algo que nadie te enseñó en la escuela. Algo que ningún libro de autoayuda va a resolver del todo. Y es esto: la mayor batalla de tu vida no es contra tus problemas externos, es contra tu propia mente, esa voz que no para. Ese pensamiento que vuelve una y otra vez. Ese escenario imaginario que ya construiste 10 veces en tu cabeza, cambiando detalles, añadiendo catástrofes, preguntándote: ¿y si todo sale mal? ¿Y si no puedo más? ¿Y si esta vez el daño es irreparable? Si eso te suena familiar, quiero que sepas algo antes de continuar. No estás roto, no estás solo. Y sobre todo, no tienes que seguir viviendo así. Hoy vamos a hablar de algo que cambió la vida de miles de personas a lo largo de la historia. No es una técnica nueva, no es una filosofía moderna. Es una verdad antigua, escrita hace siglos, y que sigue siendo tan real como el aire que respiras ahora mismo. Y quiero pedirte algo antes de seguir. Quédate hasta el final, porque al cerrar este mensaje, quiero dejarte algo. No solo palabras, una declaración, una oración, algo que puedas llevar contigo el resto del día, esta semana y más allá. Así que no te vayas todavía, lo mejor está por venir. Permíteme hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántas horas de tu vida has gastado preocupándote por cosas que nunca llegaron a pasar? Piénsalo en serio. Las noches que no dormiste, las conversaciones imaginarias que tuviste con personas que ni siquiera sabían que las estabas juzgando en tu mente, los planes de contingencia que armaste para problemas que jamás llegaron a materializarse. Los días enteros que pasaste cargando una piedra invisible que nadie más podía ver. La preocupación es una de las formas más silenciosas de desperdicio que existe. Gasta tu energía, consume tu alegría, envejece tu alma, endurece tu corazón y al final del día no cambia nada, absolutamente nada. Los psicólogos estiman que la gran mayoría de las cosas que nos preocupan nunca ocurren, y de las que sí ocurren, casi ninguna es tan grave como la imaginamos de noche, en silencio, cuando nuestra mente trabaja horas extras dibujando el peor escenario posible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué seguimos eligiendo vivir en esa cárcel? La respuesta es simple, aunque no fácil. Porque creemos, en lo profundo, que si dejamos de preocuparnos, perdemos el control. Como si preocuparnos fuera una forma de prepararnos. Como si el miedo nos protegiera. Como si estar alerta a todo lo malo nos diera alguna ventaja. Pero no es así. El miedo no te protege. El miedo te paraliza. Y la preocupación constante no es precaución. Es sufrimiento anticipado por algo que todavía no existe. Y aquí es donde la fe entra con una fuerza que ninguna técnica psicológica puede replicar completamente. Porque la fe no te dice ignora tus problemas. La fe te dice algo mucho más poderoso. Alguien más capaz que tú ya tiene esto en sus manos. Y ese alguien nunca falla. Hay una razón por la que Jesús habló sobre la ansiedad, más que sobre casi cualquier otro tema en los evangelios. Él sabía. Él veía a las personas cargando pesos que los aplastaban, familias en crisis, enfermedades sin cura, incertidumbres económicas, relaciones rotas. Y en lugar de decirles esfuérzate más, les dijo algo radical, Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Eso parece imposible, ¿verdad? Casi irresponsable. ¿Cómo puedo no preocuparme? Tengo deudas reales. Tengo hijos que dependen de mí. Tengo un cuerpo que puede enfermar, un trabajo que puede desaparecer, personas que amo que podrían sufrir. Pero Jesús no estaba negando la realidad.
Estaba ofreciendo una perspectiva diferente, una más alta, una más amplia. Estaba diciendo, el Dios que hizo el universo también te hizo a ti. Y si Él cuida de los pájaros del cielo, de los lirios del campo que hoy florecen y mañana no están, ¿qué te hace pensar que se olvidó de ti? El problema no es que tus problemas sean pequeños. El problema es que tu imagen de Dios lo es. Cuando reducimos a Dios a una idea vaga, a un ser distante que, a ver si me ayuda, entonces claro que la ansiedad toma el mando. Nosotros ocupamos el lugar que solo Él puede ocupar y nos aplastamos bajo ese peso. Pero cuando comienzas a relacionarte con Él como lo que realmente es, un padre, no un juez frío, no un jefe severo, no una figura decorativa, sino un padre que te conoce por nombre, que contó cada cabello de tu cabeza, que vio todos tus días antes de que existiera uno de ellos, todo cambia. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra echad es importante. No dice comparte tu ansiedad con Él de vez en cuando. No dice muéstrasela en las emergencias. Dice échasela encima, como si fuera un bulto que llevas en la espalda, y simplemente lo lanzas a sus brazos, sin retenerlo, sin aferrarte a Él, sin recogerlo 10 minutos después porque te sientes culpable de no cargarlo tú mismo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso de verdad? Que no solo dijiste las palabras, sino que realmente soltaste. Hay algo que los seres humanos hacemos desde que tenemos uso de razón. Intentar controlar lo que no podemos controlar. Y no lo hacemos por malicia. Lo hacemos por miedo, por amor, por la necesidad desesperada de que todo salga bien. Controlamos nuestras palabras para que nos quieran. Controlamos nuestros planes para no fallar. Controlamos nuestra imagen para no ser rechazados. Controlamos el ambiente de nuestro hogar para que nadie sufra. Y cuando la vida no obedece nuestro control, cuando alguien actúa diferente a lo que esperábamos, cuando los planes se derrumban, cuando el cuerpo falla, nos desesperamos. Pero quiero que pienses en esto con honestidad. ¿Puedes controlar el corazón de otra persona? No. ¿Puedes controlar el futuro? No. ¿Puedes controlar si mañana habrá sol o tormenta? Si la economía sube o baja, si alguien que amas sigue bien o enferma. No, no puedes. Y en el fondo ya lo sabes. Entonces el problema no es que no puedas controlar esas cosas. El problema es que sigues creyendo que deberías poder. Y esa brecha, esa distancia enorme entre lo que quieres controlar y lo que realmente puedes, ahí vive la ansiedad. Ahí crece. Ahí se alimenta, ahí te roba el sueño. La fe no cierra esa brecha con más esfuerzo o más fuerza de voluntad. La cierra con confianza, con la convicción profunda de que hay alguien que sí ve todo, que sí puede todo, y que tiene un propósito en todo, incluso en lo que tú no entiendes. Piensa en un niño pequeño que viaja en carro con su padre. No sabe exactamente a dónde van. No entiende el tráfico, no puede leer el mapa, no puede manejar, y sin embargo, está tranquilo. Sentado atrás, mirando por la ventana, a veces dibujando, a veces dormido. ¿Por qué? Porque confía en quien maneja. Porque sabe, aunque no lo puede explicar, que ese conductor lo ama y lo llevará a salvo. Eso es exactamente lo que Dios nos invita a hacer. No a cerrar los ojos ante la realidad, no a ignorar los problemas, sino a confiar en quien conduce, aunque el camino sea oscuro, aunque no veamos las señales, aunque el destino todavía no sea claro para nosotros. Quiero ser honesto contigo en algo que a veces la gente evita decir en mensajes como este.
porque suena incómodo, pero es necesario. Confiar en Dios no significa que siempre obtendrás lo que pides. Significa que quien decide lo que recibes es alguien que te ama infinitamente más de lo que tú te amas a ti mismo, y que su perspectiva es eterna, mientras que la nuestra apenas alcanza a ver unos pocos metros adelante. Hay puertas que Dios cierra. Hay oraciones que no reciben el sí que esperabas. Hay momentos donde el silencio de Dios se siente como abandono, como indiferencia, como si todo lo que creías fuera solo ilusión. ¿Qué hacemos con eso? José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como mercancía, llevado a Egipto encadenado, sirvió fielmente y fue acusado injustamente, cumplió condena sin haber cometido crimen. Si alguien tenía razones para decir, Dios me abandonó, era él. Y sin embargo, al final del relato, cuando mira hacia atrás desde el palacio, dice algo extraordinario. Ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo planeó para bien. Génesis 50:20. Lo que desde abajo parece destrucción, desde arriba puede ser construcción. Lo que hoy parece un no, mañana puede ser la respuesta que salvó tu vida. Lo que se siente como pérdida puede ser protección disfrazada. Conocí a alguien que había perdido un trabajo que amaba. Se había preparado años para esa posición. Había orado, ayunado, creído, y lo perdió. Estaba devastado, convencido de que Dios lo había olvidado o lo estaba castigando. Meses después, la empresa cerró, y él, en ese ínterin de aparente fracaso, había encontrado algo mejor, más estable, más alineado con quien realmente era. Me dijo con lágrimas, pero de otro tipo, gracias a Dios que me dijo que no. El rechazo de Dios no es abandono, es redireccionamiento. El no de Dios no es crueldad, es amor con perspectiva eterna que tú todavía no tienes. Una de las cosas que más nos cuesta en esta era es esperar. Vivimos en el tiempo de la entrega inmediata, del stream instantáneo, de la respuesta en segundos, y cuando Dios no responde en nuestros tiempos, lo interpretamos como ausencia, como que nuestra oración no llegó, como que no importamos. Pero Dios no opera en el tiempo de la conveniencia humana. Él opera en el tiempo de la madurez, del propósito, de lo que es verdaderamente perfecto, no solo lo que parece bueno ahora mismo. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no antes, no después, en su tiempo. Eso significa que la demora que estás viviendo puede no ser una negativa, puede ser simplemente una preparación. Porque lo que Dios tiene para ti requiere una versión de ti que todavía no existía hace 6 meses. La espera no es castigo, es formación. Es el proceso que da solidez a lo que viene después. Cuando el agricultor siembra, no desentierra la semilla al día siguiente para ver si creció. No la exige, no la amenaza, confía en el proceso. Sabe que hay cosas que pasan bajo la tierra, invisibles, silenciosas, absolutamente necesarias para que después haya fruto visible. El que no tiene paciencia con la semilla nunca verá el árbol. Así es el proceso de Dios contigo. Lo que sientes que no avanza puede estar avanzando de maneras que todavía no puedes ver. Lo que parece silencio puede ser el movimiento más profundo que Dios ha hecho en tu vida. Las raíces más fuertes crecen en tiempos de sequía. Jesús mismo esperó 30 años para 3 años de ministerio. No porque los primeros 30 fueran un error, sino porque el tiempo lo es todo cuando quien lo ordena es Dios. Cada año de preparación fue perfectamente necesario para lo que vendría. Así que, si estás en una temporada de puertas cerradas,
de oraciones que suben, pero no parecen llegar a ningún lado, de esperas que se sienten eternas. Escúchame bien. No estás olvidado. No estás siendo castigado. Estás siendo preparado. Y la preparación es santa, no es en vano. El fruto viene, y cuando llegue, entenderás por qué necesitaba exactamente este tiempo. Quiero hablarte de una de las herramientas más subestimadas y más poderosas que existen contra la ansiedad. No es un medicamento, no es una rutina de respiración, aunque esas cosas tienen valor en su lugar. La herramienta de la que hablo es la gratitud. Y sé que cuando estás en el piso, cuando todo duele, cuando la vida se siente injusta, alguien que te diga sé agradecido puede sonar casi como un insulto. Lo entiendo. He estado ahí, pero escúchame bien. La gratitud no es negar el dolor. La gratitud no es pretender que todo está bien cuando todo está mal. La gratitud es elegir ver lo que todavía existe mientras atraviesas lo que falta. Es entrenarte para ver la mano de Dios en medio del caos. Hay algo en el cerebro humano, y los neurocientíficos lo han estudiado extensamente, que hace casi imposible mantener simultáneamente un estado de gratitud genuina y un estado de ansiedad severa. No pueden coexistir con la misma intensidad. Cuando uno sube, el otro baja. Es una ley del funcionamiento mental humano. Dios lo sabía antes que la neurociencia. Por eso Filipenses 4 nos dice, no se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4, 6. Nota algo crucial en esa frase. La acción de gracias no es la recompensa que viene después de que Dios resuelva tu problema. Es la postura con la que llegas a Él mientras el problema sigue ahí. Antes del milagro, no después. En medio de la tormenta, no cuando ya pasó. La gratitud antes de la respuesta es una de las formas más altas de fe que existen. Es decirle a Dios, no necesito ver el milagro primero para creer que eres bueno. Confío en tu carácter antes de ver tu respuesta. Ese nivel de fe transforma la atmósfera espiritual de cualquier situación, empieza pequeño si hace falta. Gracias por el aire, por tener vista para leer estas palabras, por el agua, por alguien que te quiere, por una promesa que leíste esta mañana. La gratitud es como un músculo. Entre más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y entre más fuerte se vuelve, más difícil le resulta a la ansiedad de encontrar espacio en ti. Un corazón agradecido ve los milagros donde otros solo ven rutina. Una mente agradecida recuerda que la historia todavía no terminó. Y un espíritu agradecido sabe que incluso ahora, Dios está haciendo más de lo que podemos ver. Hablemos de lo práctico, porque la fe sin práctica se queda en teoría bonita, y la teoría bonita no cambia vidas. Lo que cambia vidas es la verdad encarnada en hábitos diarios, en decisiones concretas, en pasos reales. Lo primero es esto. Comienza cada mañana declarando quién es Dios en tu vida, no solo pensándolo, diciéndolo. En voz alta si puedes. 5 palabras que tienen más peso del que imaginas. El Señor es mi pastor. Cuando las dices, no solo estás recitando un salmo de memoria, estás reordenando tu identidad para el día que comienza. Estás recordándote que no eres el que carga solo, que hay un pastor, que ese pastor ya conoce el camino que tú todavía no puedes ver, que su trabajo es guiar y el tuyo es seguir, no controlar. Esa declaración, dicha con convicción y no solo con los labios, reposiciona tu alma entera. Lo segundo, sé específico con Dios en tus oraciones. La oración general tiene su lugar,
Pero la oración específica tiene una profundidad diferente. No le digas solo ayúdame, Señor. Dile exactamente qué te está aplastando. Esta deuda específica, esta relación rota, este miedo que no te deja dormir, este diagnóstico que no entiendes, este silencio que no puedes soportar. Y luego lo más difícil de todo, no lo recojas después de dejarlo, porque muchos de nosotros oramos con genuinidad, entregamos la carga, decimos amén, y 10 minutos después ya la volvemos a tomar, como si no confiáramos de verdad, como si el peso nos fuera familiar y sin él no supiéramos quiénes somos. Déjalo, confía en que él lo tiene, y cuando el pensamiento ansioso vuelva, porque volverá, responde con una declaración de fe, no con más análisis. Lo tercero, alimenta tu fe con la palabra de Dios todos los días. No puedes vivir de fe en un desierto de verdad. Tu mente necesita ser renovada constantemente. Los salmos, cuando te sientes aplastado, te recuerdan su cercanía. Los evangelios, cuando necesitas ver el rostro de Jesús, te muestran su compasión concreta. Las cartas de Pablo, cuando necesitas doctrina y fuego al mismo tiempo. Pon versículos en lugares que veas, no como decoración bonita, como anclas, como recordatorios tangibles de que la verdad existe, aunque los sentimientos del momento digan lo contrario. Y por último, quizás lo más transformador, practica la presencia de Dios en lo ordinario. No solo en la iglesia, no solo en la crisis, en el tráfico de la mañana, en la cocina mientras preparas el desayuno, en el silencio incómodo antes de dormir, en la conversación difícil que no sabes cómo comenzar. Dios no vive solo en los momentos grandes y dramáticos. Él habita en cada momento que tú le abres la puerta. Y cuando aprendes a encontrarlo en lo cotidiano, descubres que nunca estuviste solo en nada. Llegamos al final de este mensaje, pero quiero que sepas que estas palabras no nacieron en un escritorio frío. Nacieron de alguien que ha sentido el peso de la preocupación, que ha tenido noches largas con más lágrimas que palabras, que ha orado en oscuridad, sin saber si había alguien escuchando, que ha encontrado una y otra vez que Dios es fiel, que no abandona, que no miente, que no llega tarde, aunque así lo parezca desde nuestra perspectiva limitada. Tú no tienes que resolverlo todo hoy, no tienes que entenderlo todo, no tienes que estar bien todavía. No tienes que llegar a Dios con todo ordenado y presentable. Solo tienes que dar un paso hacia Él, con lo que tienes, como estás, desde donde estás. Porque Él no te está pidiendo perfección, te está pidiendo confianza. Y la confianza no requiere que entiendas el plan, solo requiere que confíes en quien lo tiene. Ahora, permíteme hablarle directamente a ese lugar dentro de ti que lleva demasiado tiempo cargando en silencio, que donde hay miedo, entre paz, que donde hay confusión, entre claridad, que donde hay cansancio de luchar solo, entren fuerzas renovadas. Te bendigo con la certeza profunda de que no estás solo, que el Dios que formó cada estrella en el cielo también formó tu historia con cuidado y propósito. Que el que sostuvo a Abraham en la promesa imposible, que sostuvo a José en el pozo y en la cárcel, que sostuvo a María en el misterio, te sostiene a ti, hoy. En este momento preciso, no sé exactamente qué estás cargando, pero Él sí, y Él dice, dámelo, suéltalo, confía. Yo te tengo a ti. Si este mensaje llegó a tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Cuéntame qué estás creyendo a Dios en esta temporada. Quiero orar contigo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, no esperes para compartirlo.
no como contenido, como amor. Hasta la próxima. Y recuerda siempre, no tienes que cargarlo todo. Solo tienes que confiar en el que sí puede. Él te ama más de lo que imaginas y no ha terminado con tu historia.